Buenos días tengan todos. Alabado sea Cristo Jesús. Mis hermanos en Cristo, les bendigo. Mis amigos y familiares, pues hoy tengo una palabra de vida para todos ustedes. Compartirla hoy es un gran privilegio. Vamos a orar a Dios para darle inicio pues a esta bendición de este día domingo 19 del 2020. Es un honor para nosotros compartir esta palabra con ustedes. Dios me les bendiga. Padre, te adoramos, Señor, te exaltamos, Dios mío. Te glorificamos, Señor. Tú eres digno, Padre, de toda gloria y de toda honra, mi Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, Padre. Grandes son tus obras, mi Señor. Grandes son tus maravillas. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. De permitirnos, Dios mío, grabar, Padre querido, esta palabra, este mensaje. En el nombre de Jesús, te necesitamos, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí con nosotros, Dios mío, para dirigirnos, para acompañarnos, para enseñarnos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. En tu nombre, Padre, en tu nombre, Dios mío, compartimos esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, dice la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Es necesario que usted escuche esta palabra porque esta palabra está vigente. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10, de la siguiente manera. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, bien importante. Esa palabra porque es paciente, eso viene del corazón de Dios. Alabado sea Cristo. Dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Gracias, Señor. El rapto o arrebatamiento de la iglesia del Señor es la bienaventurada esperanza del creyente. ¿Por qué? Porque se trata de la segunda venida de Cristo, la cual tiene doble referencia. Donde la primera etapa, pues Jesús, en esa primera etapa Jesús vendrá por su iglesia en un momento desconocido, momento inesperado, como dice Mateo 24, 36 al 44 y Juan 14, 3. Entonces su regreso y el rapto es una promesa del Señor. Y el Señor pues va a cumplir esa promesa porque todo lo que Él ha prometido, pues Él lo ha cumplido. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia como definición? Bueno, el verbo arrebatar significa llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. Esa palabra equivale al vocablo griego arpazo, que traducido es arrebatados. Así que esa palabra arrebatado pues es la misma palabra pues que usa el apóstol Pablo para mencionar los detalles y las características de cómo va a ser ¿cómo se llama? El rapto de la iglesia. Y yo se los voy a leer aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Tengo aquí la Biblia y a través de ella es que le estoy dando esta palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. El apóstol Pablo da en detalle cómo va a ser ese evento. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es nuestra intención, traer pues al presente esta palabra del Señor, esta promesa de Dios, y darnos aliento los unos a los otros, en el mismo espíritu del Señor Jesús, el cual pues no retarda su promesa y que no ha venido pues porque Él es paciente. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios.
Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Juan 3:3, Juan 14:3. Allí la palabra del Señor hace referencia pues a lo que él dijo con respecto a su venida. Dice así, Juan 14:3, y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez, ahí está la promesa, y os tomaré a mí mismo, ahí está la promesa, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, si me fuere, bueno, ya nosotros sabemos que el Señor murió, resucitó y se fue. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor pues está a la diestra del Padre. Así que la promesa es que si Él se fue, vendrá otra vez, como Él mismo lo afirmó. Y os tomaré a mí mismo. Eso habla pues del arrebatamiento. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el corazón de Dios, en su amor, en su misericordia, está que donde Él está, allí debe estar también la iglesia. Y si la iglesia debe estar con Él, de alguna manera la iglesia va a llegar ahí. La manera que la iglesia va a llegar allí es simple. En el arrebatamiento, el Señor viene a buscar a la iglesia. Él se encargará de eso. Ya lo leímos en primera de Tesalonicenses capítulo 4. Así que esta palabra pues nos da aliento y nos continúa dando esperanza de que Él viene por nosotros pronto. ¿Por qué viene el Señor y va a arrebatar a la iglesia? Sencillo, porque en los últimos acontecimientos que van a suceder en la tierra, está el rapto de la iglesia, luego 7 años en la etapa del último gobierno humano, que es el gobierno del anticristo, donde se van a desatar los juicios de Dios sobre la tierra, y después de eso viene el periodo del milenio, donde Cristo viene por segunda vez a reinar con sus santos millares, como lo dice Apocalipsis, y va a instaurar el gobierno de paz, un gobierno de justicia, un gobierno de bendición, de prosperidad. Entonces, después de ese periodo, que son 1000 años, vendrá entonces el juicio final. Recordemos que 1000 años para el Señor es como un día y un día como 1000 años, como lo dice la misma palabra de Dios. Y por último, el último acontecimiento es cielo nuevo y tierra nueva. Todo eso está descrito pues en el libro de Apocalipsis y en los profetas. Bendito sea Dios. Entonces, el Señor afirmó claramente acerca de este acontecimiento. Luego los ángeles avalaron esta palabra, allí en Hechos 1, 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que el Señor se iba, he aquí que se pusieron frente a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que ahí está la reafirmación de los ángeles que le recordaron a los discípulos ese evento poderoso que está a punto de suceder. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y por último, Apocalipsis, estoy leyendo estos textos que forman parte pues de esta doctrina de la palabra de Dios, de este evangelio santo y puro, de estas buenas noticias. Apocalipsis 22:20 cierra diciendo, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Ahí está recordando ya al final y sellando la palabra de Dios justamente pues con su advenimiento. Entonces esas solemnes palabras del Señor deben servir pues de advertencia a todos los creyentes que piensan que Dios pues se ha olvidado de esa promesa. La Biblia finaliza entonces con esa promesa de que Cristo viene en breve, y a lo que Juan responde, sí, ven Señor.
ven Señor Jesús, ven. Ese es el anhelo de los creyentes. En ese corazón está el anhelo de que el Señor viniera. Y asimismo, ese es el anhelo pues que nosotros tenemos. Hay dos textos aquí en la palabra del Señor que dan aliento pues a esa promesa del Señor para los creyentes. En Apocalipsis 21:9 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bendita sea la palabra de Dios. Entonces, hay señales por las cuales pues nosotros la asociamos con esa segunda venida, porque así lo dijo el Señor. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, están en Mateo 24, del 4 al 14. Y quiero decirles una cosa. Si nos preguntamos cuándo será el arrebatamiento, pues déjenme decirles que la Biblia en ninguno de los libros no nos muestra ninguna fecha, pero Jesucristo reveló algunas señales generales que anteceden al rapto de la iglesia. Y ya sabemos lo que está contenido en Mateo 24, ¿verdad? Que vendrán falsos mesías, se oirán rumores y guerras y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. Así que por haberse multiplicado la maldad, pues el amor de muchos se enfriará, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, en cuanto a la hora, el día, el Señor dice en su palabra en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Así que sería una especulación de cualquier hombre de Dios que esté dando fecha acerca del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, de la venida del Señor. Hay otras señales contundentes que el Señor pues nos enseñó, y es haciendo referencia a dos momentos en la historia de la humanidad, como fueron los días de Noé y también como fueron los días de Lot. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, si comparamos esos días de Noé con los días nuestros, pues, ¿cómo eran esos días de Noé? Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Solamente el mal. O sea que por su mente no pasaba nada bueno. Entonces nuestros días son iguales a los días de Noé. Hay un incremento de la inmoralidad, hay un incremento de la desvergüenza, hay una rebeldía contra Dios. También observamos que abunda la perversión sexual, la fornicación, el adulterio, la pornografía, las drogas, toda clase de vicio, fornicación, diversiones lujuriosas, idolatría, bueno, galopante, ocultismo, ni se diga, hechicería, bueno, eso está al orden del día, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19, 21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la otra señal contundente es acerca pues de los días de Lot, que también habla como referencia. El Señor la colocó allí como referencia para que estuviéramos pendientes, porque en verdad así son nuestros días. Así como sucedió en los días de Lot también, Lucas 17, del 28 al 30. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo
fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, en esos tiempos de Lot, la sociedad, estaba impregnada de homosexualidad, de lesbianismo y de toda clase de perversión sexual. Y por supuesto, el apóstol Pablo también dijo que en esos últimos días habrían señales, y él las mencionó. Señales pues finales que el apóstol Pablo dio a conocer a la iglesia: la apostasía en 1 Timoteo 4:1 y el misterio de la iniquidad en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 13 al 12. La apostasía, bueno, es negarse pues o alejarse de lo que uno ha creído. En los últimos tiempos pues algunos apostatarán de la fe personal en Jesucristo por haber dejado de amar pues la verdad. Negarán su fe en el Señor. Ahora, la protección para el creyente contra semejante engaño pues se halla en la completa fidelidad a Dios. Y ese misterio de la iniquidad es un proceso engañoso que pues atrapa a los incrédulos y dispone a muchos creyentes que se aparten de la verdadera fe y crean la mentira encarnada pues en la iglesia apóstata. Con toda esa pues medida que se acerca el fin, empeorará pues esa situación. Primero, en 2 de Tesalonicenses 4, 1 al 5, dice: no sufrirán la sana doctrina. Eso pasará. Muchos afirmarán que no son creyentes, pues, y que a pesar de que se congregan en las iglesias, aparentarán reverencia a Dios, pero no tolerarán el evangelio original, la original fe apostólica, a la fe bíblica, de separarse del pecado y de la injusticia. Aparentarán en ese misterio de la iniquidad, pues apartarán el oído de la verdad. No aceptarán los pasajes de la palabra de Dios que tiene que ver con arrepentimiento. Bueno, de hecho eso lo estamos viendo. Hay gente que, a pesar de la palabra, pues hay mucha gente que no está de acuerdo pues con el arrepentimiento, no está de acuerdo con el pecado, no está de acuerdo con la condenación y la necesidad pues de la santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor. Hebreos 12:14. Y por supuesto de la separación del mundo. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra. Ahora, ¿quiénes se irán con Cristo? Bueno, los creyentes verdaderos, los creyentes que han creído en el Señor, los que han nacido de nuevo. El Señor Jesucristo, hablándole a uno de los principales de la sinagoga judía, respondió y dijo a Nicodemo, Juan 3:3, y también hasta el versículo 6, dice el Señor: respondiendo Jesús a Nicodemo, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5 dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que ahí tenemos esa palabra del Señor. ¿Quiénes se irán con Cristo? Los que han nacido de nuevo, porque esos son los que verán a Dios. Eso es de acuerdo a lo que el Señor le enseñó a Nicodemo. Entonces es bien sencillo. Dios te ama y por eso es que el Señor no ha venido. Fíjese, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Entonces tenemos que fortalecernos en el Señor. Ahora, ¿cómo debe hallarnos el Señor a nosotros, la iglesia, cuando venga Cristo? Bueno, aquí está la respuesta. Segunda de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de todo lo que va a acontecer, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así que esta paciencia del Señor, que ha durado mucho tiempo, es para salvación. Ese es el corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo te animo con esta palabra buena. Yo te animo para que tú te vayas en el rapto. Mire, pastor, ¿y cómo me voy a ir en el rapto? La única manera es que nazcas de nuevo, y la forma de nacer de nuevo es reconocer tu condición de pecado y humillarte delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si te quedas en la época del anticristo,
pues probablemente te pierdas. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque una vez que la iglesia sea levantada, se van a derramar los juicios de Dios sobre la tierra. Van a ser 7 años de juicios de Dios. ¿Por qué? Porque se va a instaurar en la tierra el último gobierno que va a ser un desastre para la tierra y para los seres humanos. Entonces el Señor se lleva a la iglesia. ¿Se la lleva por qué? Porque la iglesia debe ser protegida por el Señor. Y la única manera es que el Señor la traslade de aquí de la tierra a la presencia de Dios. Y eso es lo que va a suceder en el rapto. Eso va a suceder pronto. Pronto se escucharán en las noticias. Y ya no estaremos aquí. Se fueron los aleluyas. Se fueron los cristianos. Se fueron los que predicaban la palabra. Se fueron los que hablaban la verdad de la palabra de Dios. Así que yo hoy te animo, iglesia del Señor, que si tú no estás preparado, te prepares. Porque en este tiempo es un tiempo de preparación que nos está dando el Señor para que busquemos su rostro. Y en cuanto a ti, amigo, lo único que tienes que hacer es reconocer tu condición de pecado y acercarte a Dios humillado y arrepentirte y pedirle perdón al Señor y que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Por eso, antes de que venga Cristo, arrepiéntete. Yo quiero ayudarte a hacer esta oración contigo. Repítela conmigo, por favor. Este es un momento de vida o muerte. El rapto de la iglesia es un momento para vida eterna. Alabado sea Dios. Así que, pues, ábrele tu corazón al Señor y dile: Señor, en esta hora me acerco a ti arrepentido. Perdona todos mis pecados. Yo te reconozco como mi Salvador personal. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario para darme vida. Y yo sé que tú resucitaste para que tú también me resucitaras a mí. Por eso hoy, Señor, te acepto como mi Salvador personal. Y no te apartes de mí, Señor. Dame un corazón nuevo y permíteme apartarme del pecado y que tú me puedas conseguir de manera irreprensible y santo para irme contigo, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, y te glorificamos. Te damos gracias por todas estas personas que se están entregando en esta hora, Padre querido, y algunos hermanos que se están reconciliando. Oh, hermano querido, que Cristo no te encuentre, Dios mío, que Cristo no te encuentre sin estar preparado. Este es un momento delicado que vive la historia de la iglesia. Jesucristo viene por ti, iglesia. Apercíbete en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, gracias, Señor, porque te esperamos. Te esperamos, Señor, para verte cara a cara, Señor, y vivir por la eternidad. Esa es nuestra esperanza, Señor. Señor, te estamos esperando. Ven pronto. Oh, gracias, Señor. Alabado sea Cristo Jesús. El Señor guardará la iglesia de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te bendigo hoy, tú que hiciste esa decisión, porque esa es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Crece en el Señor, lee la palabra y busca el rostro de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria a Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque veremos tu rostro. Pronto vienes por nosotros, Señor. Gracias por permitirme predicar.